Hola, buenas noches. Buenas noches, doctor. Buenas noches, doctor. ¿Qué tal, jóvenes? Bueno, en primer lugar, presentarme, yo soy el doctor Pedro Guamán Rivas Plata. Eh, Coordiné con sus delegados para poder realizar clase el día de hoy de manera virtual porque no voy a poder estar presente el día viernes que nos corresponde nuestra clase presencial. Agradecerles por estar presentes el día de hoy para poder desarrollar nuestra primera clase. El día de hoy hablaremos un poco del tema de la preparación quirúrgica que debe tener todo paciente. Nosotros, como cirujanos, tenemos que tener en cuenta muchos parámetros para poder someter a un paciente a un procedimiento quirúrgico. Sin embargo, antes de ello, esperamos que cada uno de ustedes, desde su lugar, pueda facilitarnos las cosas. Yo, como siempre, les digo a mis alumnos, yo no vengo a formar un cirujano, sino Mm, un médico general que desde su lugar, desde un centro de salud, un hospital de otro nivel, sepa evaluar a un paciente, sepa identificar el problema real que debe tener el paciente para poder discernir si se trata de un problema médico o quirúrgico. Y de acuerdo a ello, poder determinar cuál es el manejo más adecuado para ese paciente. Nosotros en el hospital solemos recibir muchas veces pacientes referidos de, de centros de salud, de policlínicos, de postas o de hospitales de nivel inferior, y donde vemos de que médicos generales no han sabido evaluar a su paciente, ver realmente cuál es su necesidad resolutiva. Y es por ello que es muy importante que nosotros eh, le podamos impartir a ustedes cuáles son los parámetros adecuados para poder evaluar a cada uno de sus pacientes y discernir cuál es el momento oportuno para el cual puedan referirlos para una evaluación mayor. Un paciente que tiene una indicación quirúrgica es cuando eh, presenta una condición general que amerita realmente un manejo que eh, no ha podido ser abordar de manera médica. Por ejemplo, un paciente que viene a ustedes con un dolor abdominal, ustedes lo han examinado correctamente, siguiendo los parámetros de la semiología, y que han dicho, no, aquí hay un signo quirúrgico, que siguiendo la formación que han recibido, lo han evaluado, han buscado signos clínicos que han dicho, no, este paciente necesita un tratamiento quirúrgico. Aquí yo veo un dolor, por ejemplo, un dolor que empezó en su epigastrio y que
3 o 4 horas después migró hacia Uno para su tener fosa acá, ilíaca derecha. puede escribir bonito, como un polvo, ¿no? No, Sí, pero no, pues, no. ¿alguien quiere opinar? Por favor, tengan cuidado con su audio. Decía entonces de que ustedes cuando evalúan a sus pacientes y encuentran signos que van más allá del parámetro clínico y que necesitan una evaluación quirúrgica por una posibilidad, como por ejemplo un paciente que tiene un dolor en epigastrio, que migra hacia la fosa ilíaca derecha, que tiene náuseas, que tiene vómitos, en donde ya aparece la idea de una posibilidad de una apendicitis aguda y que requiere que ese paciente sea referido para que tenga una atención como corresponde. Es por ello que ustedes deben tener la capacidad a través de este curso de poder identificar cuáles son las características clínicas de ese paciente, asociado tal vez a algunos eh, exámenes auxiliares que ustedes tengan a disposición, porque de repente les tocará hacer un serum en un centro de salud, en una posta, en un hospital eh, que tenga la posibilidad de hacerles exámenes laboratoriales básicos para que puedan integrar sus ideas y decir, sí, este paciente probablemente tiene una apendicitis, por ejemplo, y que necesite ser referido para que nosotros, en un hospital de mayor complejidad, podamos resolver su problema de salud. Sin duda alguna, lo primero que ustedes deben hacer es una valoración general del paciente, aplicando lo que les han enseñado en sus cursos anteriores, como la semiología o la medicina clínica, para ver cuáles son sus antecedentes, cuáles son sus problemas generales de salud, evaluando de manera completa cuál es su problema sistémico, determinando cada uno de sus factores de riesgo quirúrgico que ellos tengan. Es importante siempre tener en cuenta cuáles son los antecedentes del paciente, teniendo en cuenta de que tenemos enfermedades crónicas como la hipertensión, la diabetes y otras más que pueden muchas veces enmascarar el cuadro clínico que tiene el paciente. Esto es muy importante porque no es lo mismo tener un paciente diabético con apendicitis o colecistitis que un paciente que no tiene antecedentes. Esto eh, es importante tener en cuenta porque, por ejemplo, les va a llegar un paciente a ustedes que tiene una colecistitis aguda y que no tiene esos signos clásicos que les vamos a ir enseñando a lo largo de las diferentes clases que les vamos a dar, de ese dolor tan agudo en su hipocondrio derecho, con las náuseas, con los vómitos, porque es un paciente mayor, es un paciente diabético, donde su umbral de dolor es diferente, donde muchas veces confundimos, ¿no?
Vemos que el paciente llegó a una consulta en un centro de salud y le dijeron, no, es una gastritis, por ejemplo. Le dieron tratamiento y el paciente en realidad tenía un problema más allá, un problema litiásico biliar que requería otro tipo de atención. Por eso es importante que ustedes estructuren adecuadamente la historia clínica que les han enseñado en su momento. Ya dependerá de nosotros cuando ustedes nos los envíen para complementar ese estudio que hayan hecho y determinar si realmente el paciente requiere una cirugía, ver cuál es la técnica quirúrgica más adecuada para ellos. Obviamente nosotros nos vamos a valer de otros parámetros porque a nivel hospitalario no solamente es la evaluación del cirujano, sino también la evaluación del médico internista para que haga su riesgo quirúrgico y del anestesiólogo para que haga su evaluación diagnóstica adecuada y decir si se encuentra eh, en las condiciones adecuadas para que sea intervenido en ese hospital o probablemente las condiciones generales del paciente amerita que sea referido a un hospital de mayor complejidad. El pilar de la evaluación de todo paciente es su historia clínica, donde uno recaba toda la información más importante, donde uno va hilvanando cada uno de los detalles que le da el paciente o el familiar, enumerando la lista de problemas, planteando sus presunciones diagnósticas, y de acuerdo a eso uno hace un plan de trabajo. El plan de trabajo implica exámenes laboratoriales, exámenes de imágenes, ¿no? Todas las pruebas que sean necesarias para ese paciente. Y a continuación tenemos que pedir, si que ya tengo claro de que el paciente requiere una intervención quirúrgica, pedirle a un especialista que le haga un riesgo, que puede ser un médico internista, un médico intensivista, un emergenciólogo, ¿no? O incluso un cardiólogo nos podría dar un informe de cuáles son las condiciones del paciente para que sea sometido a una cirugía. Después de que ellos nos han dado las pautas necesarias, nosotros tenemos que informarle al paciente. Usted tiene esta es su enfermedad, el médico internista o quien corresponda ha dado este riesgo, ¿no? Y ustedes tienen que solicitarle siempre la autorización para el procedimiento que se vaya a realizar. Nosotros lo hacemos a nivel hospitalario, pero cuando yo digo que ustedes también tienen que hacerlo, es porque este evento también se va a suscitar, por ejemplo, cuando ustedes vayan a hacer algún procedimiento en su posta, en su centro de salud. Siempre es importante que haya un documento médico legal en el cual autoricen para que se realice el procedimiento que uno va a ejecutar en el paciente. No importa si es un procedimiento menor o una cirugía mayor, nosotros tenemos que tener la seguridad de que el paciente tiene conocimiento real de lo que le vamos a hacer, así como sus familiares. Cuando ellos ya hayan autorizado el procedimiento, nosotros vamos a proceder, obviamente con todas las medidas que corresponda, y si no las tenemos, es donde corresponde referir al paciente a otra institución. En el caso nuestro, hablando ya del hospital, si vamos a operar un paciente, tenemos que tener ciertas medidas de preparación, no preoperatorias.
nosotros, por ejemplo, eh, debemos prevenir algunas complicaciones que puedan suscitarse dentro de un evento quirúrgico. Y para eso nos vamos a guiar de cada uno de los aspectos que nos hayan dado durante la evaluación previa, ¿no? Una historia clínica muy detallada, muy precisa, después de haber realizado el examen clínico correcto del paciente, después de haber indagado de cada uno de sus antecedentes, de cada uno de sus problemas. A veces uno no toma en cuenta detalles tan simples como por ejemplo, preguntarle al paciente, ¿usted ha tenido, han escuchado de repente ustedes con las rotaciones que han tenido antes cuando uno pregunta, ¿y usted ha tomado paracetamol? ¿Y usted ha tomado naproxeno? Y no ha tenido ningún problema porque el paciente tiene que informarnos cualquier situación adversa que haya tenido, por ejemplo, al uso de algún medicamento, una reacción adversa frente de repente al uso del paracetamol, del naproxeno, del ibuprofeno, que nosotros tenemos que tomar en cuenta para no cometer algún error en la prescripción que le vamos a hacer posterior a la cirugía. También importante saber si el paciente tiene eh, algún hábito nocivo, si el paciente tiene alguna medicación que le hayan dejado. Por ejemplo, un paciente que sea usuario de aspirina, que su médico le ha dejado que tome aspirina de 100 miligramos todos los días. ¿Debemos operarlo? No. Este paciente tiene que tener un tiempo determinado que no haya consumido estos medicamentos para que no haya ningún problema durante su acto quirúrgico, porque el uso de clopidogrel, de aspirina, de, de otro medicamento antiagregante plaquetario podría entorpecer el proceso, generándonos una situación adversa que, como les dije hace un momento, podría tener una implicancia médico-legal. Si el paciente es hipertenso, es diabético, ahí yo les pregunto, ¿deberían esos pacientes tomar su medicación hasta el último día de su cirugía o hay un tiempo que deberían dejarlo de tomar? La respuesta es bastante obvia. Todo paciente que toma antihipertensivos o que toma para la diabetes glibenclamida, metformina o otros más, debe tomarlos hasta el último día donde va a ser operado. Diferente es que sea usuario de warfarina, de aspirina, donde debería restringirse durante unos días para que no haya problemas, ¿no? Durante el acto quirúrgico, en torno, obviamente, a la coagulación, que es muy importante en los procedimientos que nosotros realizamos. Muchas veces solemos llamar la atención cuando eh, vemos cómo se evalúan los pacientes. Aquí vemos una imagen donde el paciente está en un decúbito dorsal, donde, bueno, aquí ya se le está haciendo la percusión, pero siempre recuerden que a los pacientes a nivel de cirugía de abdomen, lo primero que hacemos que es mirar, observar su abdomen. Y no solamente el abdomen en sí, sino también hasta las regiones inguinales. Evaluamos que no haya masas, que no haya tumoraciones, que no haya algo que podría estar explicando el problema del paciente.
Si vemos que no hay simetría, que no hay ninguna masa, un punto, una situación, recién procedemos a realizar la auscultación. Si alguien comete el error de palpar, de manipular el abdomen, lo único que va a generar es alterar los ruidos hidroaéreos del paciente. Lo primero que tenemos que hacer es auscultar para identificar las características naturales que tienen los ruidos hidroaéreos. Y de repente, identificar si hay un borborismo o si hay un ruido metálico o de repente los ruidos están, eh, ya no son perceptibles y que nos dan un indicio de un problema de salud que tiene nuestro paciente. Recién ahí nosotros procedemos a palpar, a buscar esos signos que de repente te han enseñado en un momento en la Burney, el Bloomberg, el Murphy, cualquier otro signo. Nunca debemos palpar al paciente si primero no lo hemos auscultado. Y aquí algo que siempre le digo a todos ustedes, si estamos en cirugía, si estamos en semiología de abdomen, recuerden, no son 4 pasos, son 5. El primero es inspección, luego es auscultación, 3 percusión, 4 palpación y el último es el tacto rectal. Es un pecado, como siempre le digo a mis alumnos, a los internos,